Buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, sí se la escucha. Sí se lo escucha, doctor. Buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿me escuchan? Buen día, doctor. ¿Sí se le escucha? Ya, gracias. Bueno, vamos a empezar, vamos a empezar entonces la clase de hoy día que es sobre enfermedades intercurrentes del embarazo.
Ya, ahora sí se ve. Sí, doctor. Ya se puede ver. Ya, bueno, disculpen. Bueno, vamos a hablar sobre enfermedades intercurrentes del embarazo, específicamente sobre las enfermedades pulmonares, cardíacas y renales. En ese sentido, tenemos que tener en cuenta fundamentalmente lo siguiente, que para comprender todas estas complicaciones que se producen en el embarazo, es muy importante tener en cuenta todos los cambios fisiológicos que se producen durante el embarazo. Durante el embarazo, como sabemos, se producen importantísimos cambios en el aparato cardiovascular, ¿no? En el aparato respiratorio y en el aparato renal. Entonces ya de por sí esa mujer ya tiene cambios que hacen que, por ejemplo, el corazón esté trabajando más, que el pulmón tenga menor capacidad vital, etcétera. Y si a eso le agregamos alguna patología, entonces va a ser más complicado. Entonces, bajo esa premisa de que ya de por sí ya la mujer viene con cambios, entonces tenemos que mensurar el grado de severidad de estas patologías que se presenten en el embarazo. Así, en cuanto a los aparatos respiratorios, la mujer está en una permanente alcalosis respiratoria compensada con una presión de oxígeno mayor y una presión de dióxido de carbono menor. Desde el primer trimestre, sobre todo en el tercer trimestre, fundamentalmente, tener en cuenta que el diafragma se eleva hasta 4 centímetros, una cantidad grande, lo que se eleva el diafragma. ¿No? ¿Por qué? Porque el útero crece. Eso es el tercer trimestre, está mal ahí, disculpen. El útero crece y entonces y el diámetro del pecho también, del tórax, aumenta 2 centímetros más el diámetro. Entonces hay un ensanchamiento hacia afuera de las costillas para compensar que la cúpula diafragmática se eleva. Entonces el pulmón va a tener menos posibilidad de expandirse. Ahora, esto hace que la capacidad residual del funcional disminuye un 20%, una quinta parte durante la segunda mitad del embarazo, ¿no? Porque disminuye la reserva respiratoria, también disminuye el volumen residual. Entonces, fíjate, esos cambios ya importantes de por sí. La frecuencia respiratoria aumenta en un 50% en reposo. Y eso debido a un volumen corriente mayor, la mujer está respirando con más frecuencia. Esto también hace que se produzca en cierta medida una alcalosis respiratoria por aumento de la ventilación alveolar, que es inducido por hormonas, fundamentalmente por la progesterona, ¿no? Y la presión del CO2 cae a 30 milímetros de mercurio, como dice acá. Si nosotros observamos histológicamente la mucosa superior, va a haber hiperemia, ¿no? Del aparato respiratorio, la mucosa va a tener hiperemia, hiperactividad glandular, aumento de la actividad fagocítica y hay un aumento de los mucopolisacáridos. También hay congestión nasal, ¿no? Y por eso también es frecuente observar en el embarazo las epístasis, ¿no? Bueno, acá está más o menos graficado lo que se produce con los volumen con la reserva respiratoria inspirada, etcétera, y grafica pues cómo al subir el diafragma, ¿no? Se va a alterar en cierta medida la anatomía funcional. Fundamentalmente, en cuanto a los gases en la sangre, tenemos el pH aumenta, la presión de oxígeno también aumenta, la presión de CO2 disminuye, el bicarbonato disminuye, ¿no? Empezamos por el asma. El asma, usted sabe que es una enfermedad muy importante y muy frecuente. En general, ¿qué tenemos que decir del asma? Acá se aplica la regla de los tercios. La regla de los tercios.
uno tiene que preguntarle a la paciente cómo es el asma antes de salir gestando, cómo era, en qué magnitud, qué severidad tiene. Y de ahí tiene que aplicar, tener en cuenta la regla de los tercios. ¿Qué significa la regla de los tercios? Un tercio de estas pacientes asmáticas va a permanecer igual en su crisis, no va a ver ni va a mejorar ni va a empeorar. Un tercio va a mejorar. Las mujeres que tenían crisis asmáticas cada 3 semanas, cada 2 semanas, ya va a mejorar, lo tendrá cada mes. Y un tercio, por el contrario, va a empeorar, empeora, ¿no? Si tenía cada mes, así, ahora se hace más frecuente, ¿no? Entonces, ustedes ya saben cuál es la clínica del asma, y sibilancias, dificultad para respirar, etc. Esto es el asma es muy frecuente, no solamente en Estados Unidos, donde hasta el 8% de las embarazadas, según estudios, tienen asma. Es una cifra tremenda. Acá en el Perú también es muy frecuente, sobre todo por el medio ambiente que está contaminado, etc. ¿No? Y bueno, y acá hay diferentes cifras, pero fundamentalmente apliquemos eso de los tercios. Entonces, esto del asma es muy frecuente, como le decía, y ahí habían algunas estadísticas. ¿Cómo lo clasificamos? El asma lo podemos clasificar intermitente, leve, moderado o severo, grave, ¿no? Si los síntomas tienen menos de 2 días por semana es leve. Si tiene más de 2 días a la semana, intermitente, si tiene menos de 2 días, más de 2 días leve. Si es diario los síntomas, moderado, y si tiene permanentemente, ¿no? Severo, ¿no? Aparte de que se altera pues la función, la función expiratoria, la ventilación respiratoria funcional, etcétera, ¿no? Como dice, más del 80% de lo previsto, y si es menos 60, severo. En base a esto hay una cuestión fundamental. A veces a las mujeres con asma, ya muy bien, se le da pero lo que debe hacerse en toda mujer que tiene asma, porque no sabemos en qué medida está afectado, es hacerle una espirometría. Esa es una cuestión muy importante, que inclusive un médico no se necesita ser un especialista, ¿no? Viene una paciente, ustedes todavía no han hecho su especialidad, están en su serum, bueno, ahí es difícil que le hagan espirometría, pero recomiendan pues a una paciente, tengo asma, doctor, ¿qué pasa? Hay que hacerle una espirometría, cosa que se obvia permanentemente. Y la relación entre la capacidad funcional vital y el volumen expiratorio funcional también tiene que hacerse. También tener en cuenta, como habíamos dicho, ya que el volumen residual y la capacidad residual funcional disminuyen en la gestación porque se eleva el diafragma. La capacidad vital y la capacidad pulmonar total se conservan en el embarazo por el aumento de la movilidad y ensanchamiento de las costillas, que habíamos dicho que se ensanchan 2 centímetros. Las ventilaciones por minuto aumentan durante el embarazo, que hemos dicho que aumentan un 50%. Todo eso son mecanismos de compensación para el asma. Y durante la exacerbación aguda del asma, la gestante va a tener alcalosis respiratoria, con una presión de oxígeno de mayor de 35 y de CO2 mayor de 35 y de oxígeno menor de 70. Ahora, ¿cómo es que se produce el asma en el embarazo? A una mujer que está asmática, que era asmática, ¿cómo es en qué se afecta? En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que hay hechos que son favorables para esta mujer asmática, por eso que le decía que un tercio mejora. ¿Cuáles son esos hechos favorables? De que
la progesterona y el colesterol. En este caso, la progesterona puede dilatar la musculatura, ¿no? La progesterona produce, pues, relajación de todas las fibras musculares lisas, mucho del uretra, de todo, y en este sentido también del bronquio. Entonces puede producir en cierta medida una broncodilatación. Entonces, eso es algo favorable. Por eso esa es la explicación, porque un tercio de las mujeres mejoran. Pero hay hechos que más bien que se oponen a que funcione esta acción de la progesterona. Por ejemplo, una persona obesa ya tiene problemas para se exacerba el asma. También a veces se necesitan más dosis de medicamentos. Durante el embarazo hay reticencia a usar el uso de esteroides, con cierta medida, porque también el exceso puede dañar al feto en alguna medida, entonces se le dice, señora, ya no tome usted esteroides. Entonces eso empeora también, ¿no? Y tener en cuenta que muchos abortos espontáneos están asociados a estas situaciones desfavorables. Ahora, pues todos estos cambios fisiológicos que decía que hay que tenerlo muy en cuenta, la hipoxia materna, el tratamiento con corticosteroides, las exacerbaciones del asma y la función placentaria alterada o la madre que fuma, todos esos también son condicionantes para que se produzca una preeclampsia, un embarazo pretérmino, una hemorragia uterina y al final estos pacientes al momento del parto no van a poder porque están con sus crisis asmáticas y muy probablemente terminen en cesárea, aumentando la tasa de cesárea. Sobre el feto, ¿qué problemas hay? Justamente el hecho de que sea un prematuro ya es un problema para el feto, ¿no? Ya hemos dicho que los grandes problemas de la prematuridad son la hemorragia ventricular, el síndrome de distrés respiratorio en el feto, la parálisis cerebral, la enterocolitis necrotizante y la retinopatía del prematuro, el ROP. Y a eso le podemos agregar la sepsis, que es algo grave también. También está asociado por el uso de medicamentos, tanto corticoides, etcétera, a ciertas anomalías congénitas. A la restricción del crecimiento intrauterino, porque no hay buena ventilación y por lo tanto pues tienen no solamente bajo peso, sino también que está afectada una hipoxia crónica del feto, una restricción del crecimiento intrauterino. Por eso le decía, en la anamnesis uno tiene que preguntar cómo ha sido el asma antes del embarazo. Porque si ha tenido episodios graves, eso quiere decir que durante el embarazo también puede hacer que se repita eso y que sea un problema serio. Las exacerbaciones agudas, las crisis asmáticas, se dan un 20 al 36%, o sea, una quinta a tercera parte. Ya hemos dicho que el aumento de la obesidad aumentan los riesgos de estas crisis asmáticas, igualmente las fumadoras. También, bueno, hay una limitación, dice, reversible del flujo de aire antes y después del uso de los broncodilatadores, ¿no? Entonces habíamos dicho que todos estos problemas que habíamos dicho, la prematuridad, etcétera, ¿qué va a traer como consecuencia? Aumenta la mortalidad perinatal. Si es de menos edad gestacional, aumentarán los abortos. También esta paciente tiene más posibilidades de hiperemesis gravídica, las hemorragias. ¿Por qué las hemorragias? Porque están usando los broncodilatadores, son los beta-adrenérgicos, y los beta-adrenérgicos, pues, hemos dicho que relajan la fibra muscular lisa también de los vasos. Entonces, hay más posibilidad que esos vasos que están dilatados, en caso de una placenta previa, etcétera, se produzcan hemorragias, ¿no? Por la hipoxia crónica también puede producirse la preeclampsia.
¿no? Y el trabajo de parto pues se complica, imagínate una mujer asmática, hay más posibilidades de cesárea. ¿Qué cosa es lo que ya hemos dicho que a todas las mujeres, en la medida de lo posible, si una mujer de grado moderado, severo, y aún de leve, debe hacerse una espirometría. ¿Cómo vamos a manejarlo? Siempre hay que vigilar al feto, a la madre, hacer un monitoreo de la saturación de oxígeno, si es necesario análisis de gases en sangre arterial para ver si hay alcalosis respiratoria, la posición de la paciente en que va a estar sentada, importante en el tercer trimestre decirle eso y que no estén en decúbito dorsal, en todo caso recostarse sobre el lado izquierdo para evitar el efecto Poseidon. El efecto Poseidon es cuando están en decúbito dorsal y comprimen la arteria uterina. ¿No? Hay que hidratarla bien, ya sea por vía oral o endovenoso, administrarle oxígeno y administrarle las drogas pues, que pueden ser el salbutamol en nebulización, el bromuro de hipatropio, también nebulización, también hay corticoides orales o hacerle nebulizaciones. Y hay una serie de medicamentos, ya que no vamos a ahondar mucho porque lo importante es que de acuerdo al grado de severidad de la paciente, iremos paso por paso, primero con pequeñas dosis de fluticasona, por ejemplo, hasta llegar a altas dosis y hasta usar salmeterol, como en este caso, el estudio 5, ¿no? Fluticasona más salmeterol. Entonces vamos avanzando paso a paso. Bueno, entonces también ten en cuenta que ciertas infecciones, una infección de cualquier tipo puede ser un gatillante, o sea, puede desencadenar un episodio agudo. Acá los exámenes que hay que hacer, pero lo fundamental es hacer la espirometría. El resto no es tan usado. Nuestro objetivo es disminuir las crisis asmáticas, las exacerbaciones, ¿no? Porque esto va a producir hipoxemia materna, entonces disminuir, porque de esta forma vamos a evitar que el feto entre en hipoxia, ¿no? La paciente debe saber cómo usar sus inhaladores y decirle pues, cuáles son los problemas que pueden desencadenar crisis graves del asma, ¿no? Y acá, de acuerdo a esta otra clasificación que les había dicho, intermitente, leve, moderado, severo, se usarán pues los diferentes tipos de medicamentos. Ya, vamos a avanzar. Los medicamentos son, como ustedes saben, ya los beta-adrenérgicos fundamentalmente, y se pueden asociar o no con corticoides, ¿no? El salmeterol, la fluticasona, o sea, no solamente el salbutamol, de acuerdo a la gravedad del asunto, ¿no? En una serie de medicamentos, el bromuro de hipatropio, son los más usados junto con el salbutamol, las teofilinas, etc. Bueno, vamos, avanzaremos. También hay que educar, otra cosa importante, educar a la paciente, que conozca los signos, cuáles son los signos peligrosos. Si la paciente fuma, pues indicarle que es una cosa fundamental el dejar de fumar, ¿no? También pues que ver si de repente el contacto con los pelos del perro, en animales, se expone a los alergenos, a polvos, etcétera. Todo eso que reconozca ella para que evitar el contacto con esto y evitar las crisis que van a afectarle al feto. El otro problema de enfermedades respiratorias en el embarazo es la tuberculosis.
Es la primera causa de muerte en el embarazo por complicaciones, o sea, por muertes indirectas. Tradicionalmente era la tuberculosis en el Perú. Entonces, que muertes maternas directas son aquellas que se producen por complicaciones propias del embarazo, por la preeclampsia, desprendimiento prematuro de placenta, trabajo de parto disfuncional, etc. Y las muertes maternas indirectas son por enfermedades que complican el embarazo, la tuberculosis, cardiopatías, etc. Entonces, si nosotros en el Perú tradicionalmente veíamos la principal causa de muerte materna indirecta, eran enfermedades respiratorias a la cabeza de la tuberculosis, muy, muy importante en el Perú. Eso ha cambiado pues en los últimos 2 años por, ahora la principal causa de muerte materna indirecta es el COVID, ¿no? Que van a tener una clase especial ustedes sobre el coronavirus. Esto puede, la tuberculosis normalmente puede afectar al embarazo o puede permanecer inactivo y ir progresando. Pero acá lo fundamentalmente, cuando estamos frente a una paciente con tuberculosis o con, bueno, tiene que recibir su tratamiento, tiene que ponerse en tratamiento. Pero si tiene antecedentes de tuberculosis, dice, ya, yo he tenido tuberculosis, pues ya he recibido mi tratamiento completo, está gestando ahora. Siempre el problema no es tanto durante la gestación, muy difícilmente que se complique. El problema va a aparecer fundamentalmente en el puerperio, por eso que le ponen acá. En el puerperio, estas personas tuberculosas llevan su embarazo, más que bien lo llevan. Mira, llevan el embarazo, pero en el puerperio ahí viene una serie de complicaciones que pueden ser graves y pueden llevarle a la muerte, como muchas veces ocurre, sobre todo acá en el Perú, en zonas alejadas, no hay medicamentos, no hay eh, las unidades de cuidados necesarios y hay muerte. Entonces, muy importante eso, el antecedente de tuberculosis, cuando estamos en una gestación, irla controlando y tener en cuenta que ya estar advertidos que en el puerperio se pueden presentar las complicaciones. Bueno, ustedes ya saben, esto se puede, la clínica es fiebre, tos, pérdida de peso, sudoración nocturna, malestar general. Pero eso se confunde porque en el embarazo es muy difícil que pierdan peso, pero la mujer comienza a ganar peso, entonces dice, uno no puede decir, ha perdido peso, porque la mujer está ganando peso por el embarazo, por los cambios fisiológicos, etcétera. Entonces eso también hace que el diagnóstico sea un poco más difícil. Entonces lo fundamental es indagar por los factores epidemiológicos. Si ha estado en contacto con tuberculosis, ha viajado, bueno, en el Perú es prácticamente todo es endémico, en el Perú, en cualquier sitio, es una zona endémica, suben al transporte público, etcétera, y están inhalando los bacilos y uno está en permanente riesgo. Eso a propósito aprovecho para decirles, durante tanto, muchísimas veces he visto pues que decenas que tuberculosis en los internos y en los residentes. Últimamente veo menos en realidad, bueno, sea porque hace menos guardias, etc., pero es una etapa muy peligrosa y no tiene que ver con el nivel socioeconómico, porque personas, conozco internos de un nivel económico alto, y al contrario, son los que más se han enfermado, parece que no han estado mucho en contacto, peor todavía, se enferman. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que por eso que se dieron una serie de normas también, porque sobre todo en mi época, en unos años anteriores, pues el interno, reciente no dormí, no, el pobre interno no come. Mira,
no hay comida, a veces había pues también en cierta forma no se preocupan de la parte humana, ya trabaja, bueno, están en el trabajo y no es que no se preocupe, sino que no se percatan que no ha comido el interno, están preocupados de otra cosa y no se percatan, y el interno no dice nada, no sé qué le pasa sin comer, al día siguiente sigue la actividad, etcétera. Consecuencia, tuberculosis. Y hemos visto pues cuántos casos conozco, no solamente del hospital y que se enferman varios, sino de otros hospitales y se enferman así por salas. El hospital Loaiza, conozco casos en que todos los internos y residentes de una sala, tuberculosis. El corolario siempre hay que alimentarse bien. No, con la alimentación no se juega, como se dice. Porque no, que no pasa nada, que no es así. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, a la paciente, pues, que sospechamos y que sale el examen físico apropiado, pedirle una radiografía de tórax con protección, no le va a pasar nada con protección del abdomen. De esputo, pues, para hacerle el cultivo del bacilo ácido alcohol resistente. A nivel mundial, el Perú tiene el triste récord de que, según algunos, la principal o una de las principales, el de mayor incidencia, de no solamente tuberculosis, sino resistente. Es algo muy grave. Que aunque le da eso, prácticamente es como que fuera un cáncer, porque ninguna droga le va a mejorar. Está condenado a morir. Entonces, muy importante tener estas en cuenta. ¿No? Complica, pues, esto, sobre todo en el puerperio, puede ocasionar problemas, también puede ocasionar problemas los abortos. La tuberculosis puede producir después también infertilidad porque obstruye las trompas. Después del parto, etcétera, puede quedar con infertilidad ya por obstrucción de las trompas, puede producir parto prematuro, bajo peso al nacer, retraso de crecimiento intrauterino, muertes perinatales. Todas las... Usted sabe que durante el embarazo disminuye la inmunidad, entonces aumenta la susceptibilidad a todas las infecciones, sobre todo a la tuberculosis, entre otras, ¿no? Ahora también, no solamente hay tuberculosis pulmonar, hay también tuberculosis miliares, cuando a veces se entra a operar y están todos sembrados ahí en el peritoneo, ¿no? La tuberculosis miliar también es muy importante tener en cuenta. Bueno, los factores de riesgo, pues, son un país de alta incidencia como nosotros estamos todos estamos en alto riesgo. Peor personal de salud que estamos en contacto con, pasando visitas, en consultorios, mal ventilados, todos estamos en contacto, todos estamos en riesgo, todos. También los que tienen el VIH, lógicamente, están en más riesgo porque están con la inmunidad muy baja. Los que están en contacto, los que usan drogas, alcohol, los diabéticos, porque no tienen inmunosupresión, los que usan mucho corticoides, justamente por el asma, etcétera. Los que viven en condiciones de hacinamiento, marginación, y eso se ve en Perú, pues ahí hemos visto, por ejemplo, paciente que le ha dado el COVID, me he enfermado yo y está mi abuelita, y ¿cuánto viven en tu casa? 15 personas, una casa chiquita, sí. Al final le daban los 15, se enfermaba uno, inmediatamente enfermaban toditos, por lo general. Bueno, entonces siempre hay que hacerle su vaciloscopía, cultivo de secreciones. Toda paciente que tiene tos, pues tos de más de 2 semanas, sospecha de tuberculosis, ¿no? Muy importante eso. Bueno, eso ya ustedes tienen sus clases también ya de medicina, de tuberculosis, pero acá lo importante, como le digo, es
también el médico, si tiene tuberculosis, hay un programa del Ministerio de Salud, ponerlo en manos de ese programa y ver cómo crece el feto, en qué forma puede repercutir a la madre y sobre todo al llegar al puerperio, ahí evaluarle cuidadosamente porque ahí puede presentarse. ¿La paciente puede dar lactancia? Sí, puede dar lactancia, no está contraindicada la lactancia materna, ¿no? Solamente está contraindicada cuando hay tuberculosis multirrobo resistente o cuando está una tuberculosis activa. El tratamiento, ustedes ya saben, es de acuerdo al ministerio, al plan del Ministerio de Salud, a los esquemas. Otro problema, las neumonías adquiridas en la comunidad son causa de muerte también. Es la segunda causa de muerte en los países como el nuestro. ¿No? ¿Quiénes son los agentes? El estreptococo pneumoniae, el Haemophilus influenza, el, el Mycoplasma pneumoniae, la clamidia, etc. Y estos sobre todo atacan en el tercer trimestre del embarazo. Hay fiebre, tos productiva, purulenta, disnea, taquicardia, sobre todo taquimnia. Eso es muy importante, escalofríos. A la ocultación va a haber los crepitantes, roncos. Entonces acá es importante pedir una radiografía de tórax. Chicos, el doctor ya se está reconectando. Lo cerró de casualidad. Sí. Bueno, continuamos, me dicen, me había salido ni cuenta, me había dado, no sé qué ha pasado porque no veo nada. Bueno, entonces, ahora sí me escuchan, ¿no? Sí, doctor, ahora Ya, sí. sí, no sé qué ha pasado.
Bueno, entonces los antibióticos pues en la neumonía son como de acuerdo al tipo de germen daremos, pues básicamente las cefalosporinas, la amoxicilina son con ácido la amoxicilina con ácido clavulánico, son medicamentos que actúan muy bien. Eso en cuanto a las enfermedades cardiovasculares, el COVID, el coronavirus que ahora está de moda, estamos en la pandemia, va a haber una clase, entonces pasamos a las enfermedades cardiovasculares. Acá también tener en cuenta que que en las enfermedades cardiovasculares, pues durante el embarazo, uno de los sistemas que está que sufre grandes cambios y grandes significativos cambios es el aparato cardiovascular, ¿no? Por ejemplo, por decir nomás, la frecuencia cardíaca aumenta 10 latidos por minuto. 10 latidos por minuto aumenta. O sea, si tenía 70, ahora tiene 80. 10 latidos por minuto. 10 latidos por minuto en 24 horas, quiere decir que el corazón late 14.400 veces más. Si uno pone a pensar, es como una máquina que está trabajando así, si tú le pones a hacer 14.400 veces más al día, imagínate qué esfuerzo es el que hace, ¿no? Igual el corazón sí hace todo eso. Entonces, le decía, el corazón, hay dos cambios fundamentales en los cambios hemodinámicos en el corazón. La disminución de la resistencia vascular sistémica y el aumento del gasto cardíaco. Esas son las dos cosas. Disminuye la resistencia vascular sistémica y por lo tanto en un inicio también va a haber una disminución de la presión arterial al inicio, ¿no? Y después ya va a ir subiendo. Pero en el primer trimestre, las 20 semanas, a partir de las 20 semanas ya comienza a subir, pero a un inicio hay una baja de la presión, ¿no? Ahora, en las pacientes que tienen pues alteraciones de las válvulas, todo eso lo toleran bien. Ahora, el gasto cardíaco aumenta porque el volumen intravascular aumenta un 30-50%. Ustedes saben que aumenta fundamentalmente el volumen sanguíneo a expensas del plasma. Aumenta más, en proporción, aumenta más el plasma que la masa eritrocitaria, de eritrocitos. Entonces, eso va a ocasionar, si hay más líquido y menos masa de glóbulos rojos, va a ocasionar que se produzca una anemia dilucional. No es porque haya caído la masa de glóbulos rojos, sino que se diluye porque hay mayor plasma. Y ese aumento del volumen plasmático es bien importante, 30-50% aumenta el volumen. Entonces ya se imaginarán, el corazón que está acostumbrado a un volumen, trabajar, aumenta ese volumen una tercera o la mitad, entonces es un gran trabajo, ¿no? El gasto cardíaco también aumenta y para adaptarse a estos cambios de volumen se eleva la frecuencia cardíaca, como les hemos dicho, 10 latidos por minuto, 14.400 veces al día. Entonces, ya se podrán imaginar si una paciente, si tiene todos estos cambios así, algunos, muchos cambios que hay, aumenta el gasto cardíaco, aumenta el volumen de eyección, una serie de cambios. Entonces, una mujer que ya está dañado su corazón, o que tiene un problema estructural, que tiene un problema de los grandes vasos, etcétera, ya está en hándicap, ya tiene una desventaja y entra a gestar. Entonces, y el corazón que ya está dañado, o el sistema cardiovascular que está alterado en esa mujer que tiene una patología, al hacer más esfuerzo, todo pues, puede llevarle a la muerte. Y de hecho eso ocurre, y que tan es así que tradicionalmente la principal causa de muerte materna en los países desarrollados era
las cardiopatías. Si ustedes leen libros de, no sé, 15, 20 años, principal causa de muerte materna en los países desarrollados, cardiopatías. En nosotros no, porque en los países desarrollados su principal causa de muerte son las indirectas, porque ellos no, por muerte indirecta de hemorragia, preeclampsia, eso no mueren ellos. Pero nosotros sí, las muertes maternas directas son en nuestro caso, en ellos mueren, no por eso, porque todo esto lo salvan, lo cubren, mueren porque la mujer tiene complicaciones del riñón, tiene trasplantes renales que salen gestando, una serie de enfermedades y el corazón pues se afecta ya grandemente en el embarazo y si tiene una cardiopatía peor y por eso es su principal causa de muerte. Ahora, eso ha cambiado un poco porque ha habido muchos avances en el tratamiento de las cardiopatías. Entonces ahora muchas de esas mujeres que estaban condenadas a morir al salir gestando, ahora se les da tratamiento, es un embarazo muy complicado, etcétera, y pueden al final terminar su gestación, ¿no? Ahora, como dice acá, ¿no? Debido a la mejora del tratamiento médico y quirúrgico, esa es otra cuestión. Pero por otra parte, entonces las mujeres que están cardiopatas, que están gestando, se les da un tratamiento mejor, pueden sobrevivir el embarazo. Pero también ahora hay más mujeres cardiópatas que salen gestando que antes. ¿Por qué? Porque muchos niñitas con cardiopatía congénita estaban condenadas a morir. Pero ahora esas niñitas, esas recién nacidas que tienen cardiopatías congénitas, las operan, le dan tratamiento, se sobreviven y viven pues hasta la adultez y salen gestando inclusive, con cardiopatías severas que han tenido. Entonces, ¿cuál es el riesgo para estas personas que tienen estas cardiopatías? Va a depender en qué clasificación anatómica y fisiológica la voy a catalogar, según las directrices de la Asociación Americana del Corazón, por ejemplo, ¿no? De 2018. Entonces, ejemplo, la clasificación. Las cosas hay que hacer ahí, en seguimiento, de acuerdo a cómo se le cataloga. Por ejemplo, tiene una estenosis pulmonar, un ductus arterioso persistente, lo que están ahí las patologías que vemos, lesiones simples que han sido corregidas con éxito. Un defecto del auricular, ¿no? O sea, una comunicación interauricular, una comunicación intervenida. Hay que hacerle seguimiento por cardiología durante el embarazo, una o dos interconsultas durante todo el embarazo. En la clase 2 es el riesgo moderado y acá hay que hacerle sí, seguimiento por cardiólogo una vez por cada trimestre. ¿Quiénes están acá? Defecto septal que no haya sido reparado, o sea que persiste una comunicación intraauricular, etc. La tetralogía de Fallot, por ejemplo, otra patología. El riesgo que está en duda entre la clase 2 o 3 incluye compromiso vascular leve, miocardiopatía hipertrófica, enfermedad vascular nativa, etc. ¿No? Coartación de la aórtica que ha sido corregida. Ahí está entre el 2 y el 3, o sea, entre riesgo moderado y riesgo alto. La clase 3, que es riesgo alto, ¿ya? Ahí se recomienda el seguimiento por cardiología y obstetricia 1 o 2 veces al mes, lo tiene que ver el cardiólogo. Miren. ¿Quiénes están acá? Las prótesis valvulares mecánicas, pues tiene que haber tenido, porque le han puesto prótesis. El ventrículo derecho sistémico, la circulación de Fontan, enfermedad cardíaca cianótica. En la clase 4, ya es riesgo altísimo,
acá la paciente está contraindicada que se haga gestando. Entonces, acá las pacientes, cuando son de grado 4, debería practicársele el aborto terapéutico, que está permitido según el artículo 129 del Código Penal, ¿no? El artículo 129 dice, no es punible, o sea, no es sancionable el aborto, ¿no? Si el embarazo puede producir la muerte de la mujer o le puede producir un daño grave y permanente en su salud. Entonces, el aborto terapéutico está permitido legalmente. Estas mujeres de clase 4 deberían someterse a un aborto terapéutico. Por ejemplo, hipertensión arterial pulmonar de cualquier causa grave, hipertensión arterial pulmonar. El otro acá en el grado 1 es estenosis pulmonar, acá es hipertensión pulmonar, ya es algo grave. Difusión ventricular izquierda, severa, fracción de expulsión 30%, clase funcional 3, 4, miocardiopatía, periparto con cualquier compromiso residual de la función ventricular. Acá pues está indicado el aborto terapéutico, pero hay mujeres que no quieren y continúan y se ponen en riesgo su vida y ahí pues tienen que trabajar permanentemente, ¿no? Hasta a veces están hospitalizadas todo el tiempo, ¿no? Todo el embarazo, gran parte del embarazo están hospitalizadas en UCI, etcétera, porque acá tiene que estar un control permanente. Esto del aborto terapéutico, para referirles algunos casos, a veces hay mujeres que tienen estas de grado 4 y salen gestando. Por eso nosotros en la sociedad peruana de ginecostetricia promovimos, y después de muchos años de lucha, justo cuando yo era presidente de la sociedad, después de muchos años que habían estado luchando ya en los antecesores presidentes, se salió la norma que regula el aborto terapéutico en el Perú, la norma técnica del aborto terapéutico. Muy importante porque no es que uno esté a favor del aborto, ¿no? También veíamos casos en que mujeres salían gestando, iban a un lugar y a pesar que la ley dice, ¿no? Ahí regresa el doc, chicos. Aló, buenos días. Aló, Doctora Valeria, Aguirre, ¿qué tal? Buenos ¿cómo días. estás? ¿Qué pasó? Una clase previa. Sí, se va a extender un poquito hasta las 8:40 Ya, aproximadamente. Ya le no hay comenté problema. la No hay hora. problema. Ok. Ya, perfecto, gracias. Ya.
Ya, sí, no sé qué pasa, que se va. Pues nunca tengo problema yo de internet, porque inclusive he puesto otro router y todo, pero no sé qué está pasando ahora. No sé si es mi internet o qué será. Bueno, ¿me están escuchando? Sí, doctor. Sí se le escucha. Ya. Bueno, entonces le estaba hablando una anécdota de las cardiopatías y que son meritorias del aborto terapéutico. Y no se hace, le contaba de una mujer de 28 años, tenía una hipertensión pulmonar, le habían dicho: usted no puede salir gestando. Salió gestando la señora, va a un hospital de tercer nivel del Ministerio de Salud, está gestando. Le dice: pero yo sé que a mí me han dicho el cardiólogo que yo no puedo salir gestando, y que si estaba gestando tienen que hacerme aborto. Y le dice: ay, ¿usted para qué salió gestando? Pues no, acá no somos aborteros, porque eso nos contó ella, sus familiares. No, acá no le van a hacer. Y a pesar que que había una ley, ¿no? Pero no estaba reglamentado, por eso ya, después de tantas luchas, el Ministerio de Salud sacó la norma técnica del aborto terapéutico. Entonces esa mujer fue a otro lugar, ya tenía para eso, cuando había ido tenía 9 semanas, ya después tenía 13 semanas, va a otro lugar y dice: no se puede hacer, va a otro sitio, se va a la clínica de la Solidaridad, dice: sí le podemos hacer acá, pero tiene que pagar tal cantidad. La señora no tenía plata. Si no tiene plata, no le podemos hacer. Entonces comienza a recorrer y después ya llega a las 18 semanas, llegó a otro hospital. Él dice: sí le podemos hacer, pero ¿para qué llega tan tarde? Pues ya tiene ya casi 5 meses, a esta edad ya no le vamos a hacer. No se puede, ha debido venir antes. La señora había estado recorriendo varios hospitales antes. Entonces, se queda, avanza el embarazo. Un día está caminando estaba aparentemente pues estable, y está caminando por la Plaza 2 de Mayo y entra en Disney. Entonces la llevan de emergencia al Hospital San Bartolomé. Llega saturando poco, entra a UCI, estuvo ahí un día y medio y murió la joven. Entonces, cuando uno analiza, pues, ¿por qué han muerto? Pues, si debían haber hecho, tenía una hipertensión severa, etc., no debió gestar, pero continuó con el embarazo. Y aparentemente estas mujeres están aparentemente normales, pero de un momento a otro se descompensan. Ese es el problema. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, en este caso, acá, como dice, en clase 3 una permanente cuidado, y en la clase 4 no debe gestar y hacer el aborto terapéutico. También hay en el embarazo, de por sí es un estado trombogénico, ¿no? Así como hemos dicho que, como saben, el embarazo es un estado diabetogénico, ¿no? Porque por los cambios en insulinasa placentaria, progesterona, etcétera, el embarazo de la mujer está más proclive a hacer diabetes. Igualmente en el embarazo ocurre la paradoja que la mujer, al prepararse, la naturaleza prepararle para el parto, por eso que aumenta el volumen plasmático para que esté preparada para perder gran cantidad de sangre, y también se producen cambios para que pueda haber coagulación, ¿no? Al momento del parto haya mayor coagulación y no se desangre. Pero eso que sería algo benéfico, de todas maneras la pone a la mujer en un riesgo permanente de tromboembolismo, pues, porque es un estado trombogénico, ¿no? Entonces, aparte que hay peor, se hace más evidente la causa del tromboembolismo, como es la triada de Virchow,
¿no? Que es la estasis venosa. La mujer por eso tiene que caminar, porque hay mucha estasis venosa, y eso está favorecido por la compresión de la vena cava inferior. También el mayor estado de la coagulabilidad, la hipercoagulabilidad, que es lo que le estoy diciendo, que es porque la naturaleza lo prepara para que pueda afrontar las hemorragias. Y el daño endotelial que hay pues, en el embarazo también, y que cuando seamos más graves, hace la preeclampsia, que es un estado de daño endotelial. Entonces, esas tres se combinan, la hipercoagulabilidad, la estasis venosa y el daño endotelial, y todo eso va a ocasionar pues, el tromboembolismo. ¿No? En los países adelantados, la principal causa de muerte ya de la parte de las cardiopatías es la enfermedad tromboembólica. El tromboembolismo es una de las principales causas de muerte materna en los países desarrollados. El tiempo ya nos gana y el otro doctor me habían encargado que no me pase del tiempo. Para decirle nomás, como ustedes van a leer acá ya la presentación, para decirle, en Inglaterra hasta el año 2004, su principal causa de muerte en Inglaterra, por ejemplo, era las trombofilias, las embolias, tromboembolismo. Y en 2004, ¿por qué hay un hito? Porque el Royal College de Ginecología y Obstetricia, el Real Colegio de Gineco-Obstetricia de Inglaterra, publica el uso de la heparina, ¿no? Como un benefactor, para disminuir la enfermedad tromboembólica, el uso de la heparina en el embarazo, que después ya se ha perfeccionado con el uso de las heparinas de bajo peso molecular, como la enoxaparina, ¿no? Pero en ese momento sale el uso de la heparina, y a partir de eso, como sale publicado en el Royal College, comienzan a usarse para prevenir la heparina en forma profiláctica, y con eso la tromboembolia deja de ser la primera causa de muerte materna, disminuye drásticamente. Entonces está demostrado que la profilaxis en los casos de riesgo es muy importante, ¿no? Bueno, también, ya esto es más o menos lo que se había dicho de los riesgos, otra forma de ver. Ahora, en los riesgos, estratificación de riesgo materno en la cardiopatía, también es lo que les había puesto, que acá está ya más especificado cuando es riesgo 1, estenosis pulmonar, riesgo 4, cuando hay hipertensión pulmonar, etc. ¿No? Todos estos factores de riesgo van a hacer pues, que la mujer esté en peligro de morir, ¿no? Sobre todo las mujeres, por ejemplo, la cianosis materna, las mujeres con cardiopatía congénita cianótica, pero sin hipertensión pulmonar, pueden pasar el embarazo con un riesgo materno relativamente bajo. Pero si hay hipertensión pulmonar, ya es algo grave. La herencia también es un factor importante, las cardiopatías hereditarias, el riesgo de cardiopatías congénitas recurrentes, también es otro problema. También preguntar, pues, en la familia hay enfermedades cardíacas, el síndrome de Guillain, por ejemplo. Entonces, todo esto tiene que hacerse durante el embarazo. Ahora, los shunts intracardíacos, las cardiopatías congénitas cianóticas, el ductus arterioso persistente, todas estas patologías tenemos que se ven con relativa frecuencia. El síndrome de Eisenmenger también, ¿no? Que es la triada caracterizada por triada siguiente: comunicación congénita sistémica pulmonar, enfermedad arterial pulmonar y cianosis, son la triada de Eisenmenger. Acá también va a tener problemas maternos, es alta mortalidad materna, en el feto también hay un riesgo de que muera, de que no crezca, de que no se desarrolle adecuadamente. Las enfermedades de la aorta, como el síndrome de Marfan,
también va la coartación de la aorta, etc. Entonces, todas estas enfermedades afectan el embarazo. Ahora, el hecho de amamantar a un recién nacido también parece mentira, pero fatiga a la mujer. Entonces, una cardiópata también entran en disnea, parece, ¿no? Y también hay mayor, y si el niñito también tiene cardiopatías aquí, está más tiempo y hay más riesgo de que se infecte de mastopatías. La estenosis mitral es una causa muy frecuente, quizás la primera causa en las lesiones estructurales que se producen durante el embarazo. Acá se caracteriza por disnea y una hipertensión venosa pulmonar y edema marcado. Entonces acá tiene que estar en reposo a la mujer, indicarle reposo. Acá también en la estenosis aórtica, reposo también. Esta mujer no puede subir escaleras, tiene que estar todo el embarazo, como le decía, si es grado en el tipo 3, como le decía, están prácticamente, o en grado 4, que te indica aborto terapéutico. Si desean continuar el embarazo, tienen que estar hospitalizadas todo el tiempo, porque tiene que estar una vigilancia constante, ¿no? Acá otras clasificaciones de la Sociedad Americana de Nueva York, que es parecida a la que le hemos dicho de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Cuando no hay evidencia objetiva de enfermedad cardiovascular, aunque sea clase 1, clase 2, evidencia objetiva de enfermedad cardiovascular mínima, clase 3, enfermedad cardiovascular moderada en intensidad, y en la 4, evidencia objetiva de enfermedad cardiovascular severa, y en este caso no deberían salir gestando. Bueno, en la trombosis, como le decía, ya les había adelantado, las trombofilias es un problema que hay que diagnosticarlo. Por eso decimos, el médico busca lo que sabe y encuentra lo que busca. El que no sabe, no busca nada y no va a encontrar nada. Pero el que sabe, dice, también esta señora tiene tales problemas, síndrome de Raynaud, de repente tiene una trombofilia y hace todos estos, hace los exámenes necesarios, y si tiene trombofilia, tenemos que darle heparina de bajo peso molecular, enoxaparina. La enoxaparina, depende, le voy a dar, de acuerdo a la magnitud del cuadro, le voy a dar dosis profiláctica es 40 miligramos diarios de enoxaparina, 40 miligramos diarios. Pero si tiene ya un antecedente de enfermedad tromboembólica grave, o está haciendo, tiene, por ejemplo, en el tromboembolismo, más se afecta la pierna izquierda. ¿Por qué se afecta la pierna izquierda? Porque la ilíaca común comprime a la arteria ilíaca izquierda. Entonces, lo es común que ustedes ahí se hinchan edema de las piernas, pues tienen que ver si está mayor la pierna, la extremidad izquierda, todo el muslo y la pierna izquierda, inclusive medirlo. Y si hay una diferencia de 4 centímetros, entonces muy probablemente esa señora tenga más riesgo de hacer tromboembolismo. Entonces, en casos así como esos, ya no se da dosis profiláctica, que es 40 miligramos al día, sino dosis terapéutica, que es 60 miligramos de enoxaparina al día. La tríada de Virchow que le estaba hablando es de la estasis venosa, que en el embarazo, ¿no? hay más posibilidad, pues, por la compresión de los vasos, etc. La lesión endotelial, por los cambios en la superficie útero-placentario, los factores angiogénicos y antiangiogénicos, etc. Y la hipercoagulabilidad, ¿no? Que ya le hemos dicho que la mujer produce una serie de trastornos en los factores de la coagulación, preparándola a la mujer para que tenga mayor coagulación al momento de que va a perder sangre, para que coagule más rápido. Pero eso, que es algo beneficioso, puede ser fatal también para la mujer. Entonces, esta es la tríada de Virchow para la tromboembolia. Como decíamos, hay que hacer el síndrome de Hoffmann, ¿no? Así como está señalando acá, síndrome de Hoffmann para si hay dolor en ese momento, y sobre todo, pues, como digo, medir las extremidades, ver si una está mucho más
hinchada que la otra. ¿Ya? El dímero D, una cosa importante que en otros casos de tromboembolia hay que pedir, en el embarazo no, porque en el embarazo es muy inespecífico, puede estar elevado, disminuido, normalmente está elevado, entonces eso no nos va a ayudar en nada. Entonces no se recomienda. Ya, se le puede hacer, acá lo importante para el diagnóstico es una radiografía, una tomografía pulmonar computarizada, ¿no? O en unos casos también resonancia magnética, se puede hacer, sí se puede hacer, porque para que afecte al embarazo tiene que afectar en más de 5 RATs, y esto tiene la 10ª parte, o sea, sí se puede hacer, pero siempre con protección del abdomen. Entonces, cuando le preguntan, ¿puede hacerle una tomografía axial computarizada o una TAC o una resonancia magnética? Sí se puede hacer en caso necesario, con protección, ¿no? Con protección. Bueno, ya nos hemos pasado. Educar a la paciente, bueno, las enfermedades renales, también tener en cuenta que durante el embarazo, por el aumento de la progesterona se produce pues una relajación de la fibra muscular lisa y se produce una relajación de la vejiga y una estasis porque la vejiga pierde su peristaltismo, se acumula la orina y también porque el útero lo comprime, entonces hay mayor posibilidad de infecciones urinarias. Igual, el uréter también pierde su peristaltismo. Se produce una hidronefrosis fisiológica. En el embarazo el riñón aumenta, ¿no? 1 centímetro en su longitud, y también en el peso, porque hay un aumento del volumen intersticial vascular, hay hidronefrosis. Todo eso hace que se fabriquen las infecciones. ¿Y por qué es importante diagnosticar las infecciones? Porque las infecciones rápidamente se pueden, como está disminuida la inmunidad, se convierte en una sepsis. Y se convierte en infecciones en pielonefritis y sepsis. Y tan es así que una de las principales causas de ingreso a las unidades de cuidados intensivos maternos son las sepsis. ¿A punto de partida de qué? De las infecciones urinarias. Tener mucho cuidado con las infecciones urinarias. Cuando estamos frente a una infección urinaria, ¿no? Lo primero que preguntan ¿es la primera vez que tiene o ya ha tenido? Para ver si es una recurrencia. Si es que ha tenido una infección en una gestante en los últimos 6 meses, o 2 infecciones en el último año, cuando no está gestando, es una recurrencia. Si es recurrente, ahí viene otra pregunta. ¿Es el mismo germen o no es el mismo germen? Si es el mismo germen, estamos hablando de una recaída o una recidiva. Y si es otro germen, el que está ocasionando, estamos hablando de una reinfección. Entonces esto es importante porque si es una recurrencia, una recaída, con recaída, el mismo germen, ya no tenemos que contentarnos con darle tratamiento por 7 días, tratamiento habitual, sino que tenemos que darle tratamiento supresivo. Una pequeña dosis, por ejemplo, 50 miligramos de nitrofurantoína o 250 miligramos de una cefalosporina, bien darle diariamente hasta que acabe el embarazo, durante 6 meses. Es el tratamiento supresivo en expresiones. Ahora, las infecciones en el embarazo, pues la preeclampsia, por ejemplo, puede ocasionar una infección renal aguda, y la mujer, si ya tiene dañado el riñón, durante el embarazo se va a producir una serie de cambios de mayor volumen plasmático, etcétera. Entonces se va a hacer más evidente esa infección. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y la mujer va a estar más propensa a tener estas insuficiencias renales agudas, cuyo causa puede ser prerrenal, renal o posrenal. Por ejemplo, prerrenal, por la deshidratación, hipotensión, por las hemorragias en el embarazo, las hemorragias obstétricas, el choque hipovolémico puede ocasionar una insuficiencia renal y de hecho ocasiona.
es un problema. Ahora, en obstetricia, ¿por qué se producen las hemorragias, las insuficiencias renales agudas? El aborto, las hemorragias, las hiperemesis también, la preeclampsia, que hemos dicho que es una complicación seria, la preeclampsia, la necrosis cortical renal, ¿no? Entonces tenemos que dar tratamiento, tratar todos estos problemas oportunamente. La uropatía obstructiva también. En el embarazo, por las alteraciones del colesterol, etcétera, de la ruta del colesterol, de los lípidos, y también por los cambios en el metabolismo de los electrolitos, hay más posibilidad que se formen cálculos, favorecido porque hay dilatación del uréter. Entonces la uropatía obstructiva en la gestación también es frecuente que se presente, entonces que se haga manifiesto, entonces tener en cuenta cómo es un tipo, pues, dolor intenso, que no le deja a la paciente en una sola posición, la paciente está moviéndose de un lado a otro, etcétera, entonces diagnosticar. Las infecciones ya hemos dicho, ¿no? Que es causa de sepsis, muy importante. Entonces, ¿qué hacemos contra esto? ¿Qué es profilaxis? Tomar agua. La mujer debe tomar abundante líquido, agua, porque esa es una de las cosas fundamentales por la cual se produce la infección urinaria. ¿Y por qué también es importante la infección urinaria? Porque va a ser uno de los factores fundamentales para que se produzca parto prematuro y para que se produzca rotura de membrana. Si se produce rotura de membrana, también la mayoría son en la pretérmino, entonces va a ocasionar parto prematuro. Ese por el mecanismo de rotura de membrana. Y también por la infección va a producir aumento de los mediadores bioquímicos, de los mediadores de la infección, entre ellos la prostaglandina, y la prostaglandina es un ocitóxico, va a ocasionar contracciones y va a producir parto prematuro. ¿No? ¿Quiénes son los que están en riesgo? Las diabéticas, muy importante a todas las diabéticas hacerle urocultivo, las pacientes anémicas, las que han tenido diabetes pregestacional, etcétera. Entonces, hay que determinar, pues, si es una bacteriuria asintomática, es una cistitis, o sea, tiene disuria, polaquiuria, o tiene una pielonefritis, y hay fiebre y hay puño percusión lumbar. Eso es lo fundamental. El diagnóstico es clínico fundamentalmente, y también los exámenes de laboratorio, el urocultivo, y dar, pues, los tratamientos importantes, puede ser la cefalosporina, amoxicilina, evitar el ácido clavulánico, porque el ácido clavulánico está asociado en la gestación con la enterocolitis necrotizante, sobre todo en el primer trimestre, ¿no? Al final, bueno, ya se puede dar, pero si no, solamente amoxicilina y funciona bien. Ahora, todas las pielonefritis, ya acá terminando, toda pielonefritis no se puede tratar ambulatoriamente, debe ser hospitalizada y darle tratamiento parenteral, tratamiento endovenoso, ¿no? ¿Hasta cuándo lo da tratamiento endovenoso? Hasta que pase 2 días que no tiene fiebre. Y después ya le puedo cambiar a vía oral y le puedo dar de alta. Pero toda pielonefritis debe ser hospitalizada para tratamiento parenteral y para cuidarle bien, porque sabemos que eso rápidamente puede procesar una sepsis y muerte. Muy bien, ahí nos quedamos, Valeria y a todos. Ya me he pasado también la hora, que disculpe al profesor siguiente. Ya, Valeria, entonces nos quedamos ahí. Listo, doctor, muchas gracias. Más bien, por favor, no se olvide de enviarme las diapositivas para poder compartirlas. Así, porque dice que estaba en blanco ese el otro día, ¿no? Sí, Ya, el mensaje estaba vacío. ya voy a enviar, ya. Muy bien, hasta Perfecto. luego. Hasta Gracias. luego. Hasta luego.